Finalmente hemos tenido la suerte de lograr demostrar que el concepto funciona, que podemos detectar la presencia del virus en una muestra de un paciente de Perú. Y eso significa que la prueba básicamente está lista, funciona, pero por supuesto que faltan otras fases de validación. Uno, por ejemplo, tiene que demostrar que este tipo de diagnóstico funciona en un número grande de muestras que tendrían que ser cedidas por el INS. En ese trámite estamos para verificar que es el mismo resultado que ellos obtienen. Eso te da un poco la fortaleza, la solidez de los números. Y luego, claramente, tiene que solucionarse el tema normativo para que se pueda producir, digamos, a gran escala por parte de probablemente empresa privada, farmacéuticas, ese tipo de empresas. Bien, para empezar, no hemos inventado esta tecnología. Esta tecnología ya existe hace unos años en el mundo desarrollado, obviamente, pero no era la tecnología estándar para detectar, de hecho, el coronavirus, que es un virus muy nuevo. Y la técnica usual, la estándar, es el uso de la llamada PCR. La PCR es una manera de copiar muchas veces los genes del virus para hacerlos visibles, porque está en una cantidad muy pequeña en una muestra de un paciente. Y este proceso de copiado tarda hasta 4 horas, es caro, utiliza instrumentos costosos, reactivos escasos, requiere personal altamente especializado. Y claro, para tiempos de paz, no de pandemia, esto está muy bien, porque uno puede acudir a un centro especializado, pero para situaciones como la actual, en la cual se requiere un testeo masivo y molecular en todo el país, incluyendo regiones de ámbito rural, regiones alejadas, es importante disponer también de tecnologías más simples, más sencillas, las llamadas point of care, que uno las puede llevar fácilmente a lugares que no tienen implementación o instrumentación sofisticada. Entonces, lo que hemos hecho es apostar por una combinación de tecnologías que reemplaza a esta PCR, de manera que es capaz también de hacer lo mismo, de copiar el material genético del virus, exponerlo y detectarlo, pero en menos de 1 hora, aproximadamente 40 minutos, y sin la necesidad de todos estos elementos que son, como le contaba, los equipos costosos, personal especializado. La toma de muestra tiene 2 alternativas, el hisopado tradicional o por saliva. Estamos afinando el protocolo para obtener muestra de saliva, porque creemos que es claramente mucho más conveniente porque evita el contagio de la persona que toma la muestra, es menos incómodo para el paciente, evita una serie de resultados falsos negativos por haber tomado mal la muestra. Las puedes hacer en un super laboratorio y las puedes hacer en un ambiente muy sencillo, porque como solamente requieres incubar las muestras a una sola temperatura, a diferencia del PCR, lo puedes poner en un incubador, en un baño María, hasta en una olla de agua con un termómetro, ¿no? En el caso extremo. La tecnología está disponible en Estados Unidos, ha sido aprobada por la FDA hace cosa de 2 semanas, un poquito más. Es muy reciente, de hecho nosotros quisimos anticiparnos a esto y creo que en estos días está saliendo a la venta el primer kit americano. En Argentina me parece que están trabajando ya, o si no tienen ya una prueba parecida. En todo caso seríamos uno de los primeros. También resaltar que no somos los únicos, o sea, hay 3 o 4 grupos más que han sido financiados incluso por Concitec para trabajar en este tipo de desarrollos, y yo creo que todo suma, o sea, no se debe ver como una competencia, incluido el INS, porque el INS también anuncia de vez en cuando que está trabajando en sus propias muestras, y quizás el público se confunde cuando dice quién está haciendo qué, y por qué, y cuál es la diferencia. En realidad no importa, en realidad todos debemos colaborar y el INS también debe entenderlo así, porque finalmente en esta fase de reapertura, digamos, en la que es más o menos usable quien pueda, porque no tenemos un control muy absoluto de la pandemia, de los contagios, va a ser esencial contar con métodos masivos de diagnóstico y van a faltar las pruebas. Así que eso no es un problema.